Bueno, ahí está grabando. Hoy, como les contaba, vamos a seguir con el trabajo práctico número 2 de funciones. Habíamos hecho desde el trabajo práctico número 1, del trabajo práctico número 2 habíamos hecho el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ahora vamos a continuar. ¿Cómo la llevan con los prácticos? ¿Han logrado hacer? ¿Están completando? Lo estoy completando. Bueno, Tengo esto una duda, lleva... profesor. ¿Cómo se haría en el caso, por ejemplo, del ejercicio 1F, que aparecen esas funciones con corchetes que serían como un sistema? No te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que no podés hacer? En El el ejercicio 1F. 1F o 4F, por ejemplo. Son más o menos parecidos. 1F, que es lo que ya hicimos, ahora que lo ubique al enunciado. Profe, ¿después podría explicar el 2D? El 2C, y bueno, nos vamos a ir atrasando. Esto es largo y podríamos hacer la consulta en forma particular o pueden ir a la consulta los jueves y viernes, porque si usamos este tiempo que es de todos para repasar cosas básicas o ver detalles, nunca vamos a avanzar con las clases y vamos a perjudicar a la mayoría. El que tenga cosas particulares tendría que ponerlas en el grupo de WhatsApp. ¿Se entiende la idea? Bueno, veamos el 1F. El 1F son dos rectas. Y entonces, ¿cómo es la pregunta? Son dos tramos de recta. ¿Los corchetes eso significa que son tramos? Son tramos. Ah, eso de consulta, no entendía eso. Las ecuaciones, las funciones en tramos son lo más corriente que hay en la realidad, ¿no? O sea, es más fácil encontrar funciones definidas en tramos. Esta función tiene dos rectas. El enunciado es así, sobre 2 y acá 12 menos 2x sobre 3. Esto es cuando x es menor o igual que 3 y esto es cuando x es mayor que 3. Esto da una cosa así. Da una recta así. Esto es 3. Y acá hay un hueco y la recta es así. Más o menos así da la curva. ¿Está? Sáquenle foto y ya tienen una ayuda. Entonces deberíamos hacer dos análisis distintos. Exacto, hay Uno que por hacer cada dos función. análisis distintos y ponerlo en el mismo gráfico, sectorizado en dos dominios diferentes. Bien. ¿Quién hace ese ruidito tan lindo, tan simpático? Y del ejercicio 2 alguien había preguntado, ¿el 2 cuánto? ¿El 2F? 12 creo que era, profe. No lo vimos en clase porque se nos acabó el tiempo. Pero la función es, si hacen todos los pasos como se enseñó, eso da una cosa así. Lo pueden ver en el GeoGebra. Pero no sé cuál es la pregunta específica. ¿Alguien tiene una pregunta específica? ¿Cuál es la pregunta sobre esto? Profe, este ejercicio tiene asíntota horizontal en y igual a 0, x Así igual a 0. es. Así es. Y cuando En lo ni vamos igual a a 0. graficar, sí. Y cuando lo vamos a graficar, tiene 3 gráficas
una para la izquierda, una en el medio y otra para la derecha. La que está en Exacto. el medio pasa por el origen, coordenada. Así es. ¿Estás viendo lo que Pero estoy compartiendo? sí, Bueno, esto es todo lo que vos me estás diciendo. El eje de las X es una asíntota horizontal. si tiene asíntota, ¿por qué pasa justo por ahí? ¿En dónde corta? ¿En X en Y igual a 0? Sí, en el origen de coordenadas. No hay problema porque en realidad la rama de la izquierda, la que va desde menos infinito hasta menos 3, esa parte es la que no tiene que tocar. La otra rama puede tocar, la del centro. Puede ser que tenga un punto vacío ahí. No, no hay un punto vacío. X igual a 0 es un Profe. valor válido, porque f de 0 es igual a 0 sobre 0 al cuadrado menos 9. Y esto es igual a 0 sobre 9 igual a 0. ¿Sí alguien quería preguntar otra cosa? Sí, yo. Esa función es simétrica respecto al eje Y, ¿verdad? Exacto, es impar. No es respecto al eje Y, perdón, es respecto al origen. Es simétrica Sí, sí, respecto al perdón, origen. me confundí. Cuando ustedes ven simetría, el estudio de simetría, esto da así. Primero construyen f de menos x es igual a menos x sobre menos x al cuadrado menos 9. Y menos x es lo mismo que x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Entonces queda menos x sobre x cuadrado menos 9. Y esto es igual a menos f de x. En consecuencia, f es impar. Y eso significa simétrica respecto del origen. ¿Está bien? Bueno, sigamos entonces con la clase de hoy. Vamos a ver el ejercicio 4b. Estamos en el trabajo práctico 2, ejercicio 4b. El enunciado del ejercicio 4b es que la función es un logaritmo de 1 sobre x. Nosotros podemos manipular esto y poner logaritmo de x a la menos 1. Y entonces esto es menos 1 por logaritmo de x, que es igual. Teniendo esto como base, cuando grafiquemos vamos a hacer algunas consideraciones. Lo primero que se hace es el dominio. ¿Cuál es el dominio de esto? Mayor que 0. 0 a infinito. Pero no lo toma al 0. Primero porque el logaritmo de 0 no existe. ¿No es cierto? Entonces, acá está claro que 0 no lo toma. Solamente toma valores positivos en x. Pero acá también tiene un cociente y el 0 en el denominador tampoco funciona. Entonces, este es el dominio. Por dos vertientes uno puede llegar intersección con los ejes. Vamos a hacer la intersección con el eje X. Es igual a 0 igual a menos logaritmo de X. Entonces nos queda 0 igual a menos logaritmo de X. Logaritmo de X igual a 0. Si ponemos e elevada al logaritmo de X igual a e a la 0, lo que da es X igual a 1. Cuando X es igual a 1, en el punto 1 de
1, 0, la curva intersecta al eje de las X. La intersección con el eje Y es X igual a 0, pero X igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Ahí paramos. Si X igual a 0 no está en el dominio, chao. No se estudia más el tema de la intersección. Esa intersección, obviamente. Porque ahí ya lo que saquemos ya va a estar mal. ¿Sí? Después de la intersección vemos la simetría, también llamada paridad. En ese estudio construimos f de menos x y nos da menos logaritmo de 1 de menos x, ¿no es cierto? Vamos a escribir más bonito. Bueno, esto funciona para, si la vemos así de repente, esta función solamente es válida para el dominio desde menos infinito a 0, sin tomarlo a 0. O sea que esto es distinto de f de x y es distinto de menos f de x. O sea, no es par y no es impar. En conclusión, no tiene paridad o no tiene simetría. 4. Sí. Ahí lo que no entiendo en el eje X, las E esas que están elevadas al logaritmo de X igual a la E sobre elevado a 0. Ajá. ¿Por qué no entendés eso? Yo O sea, parto ¿de de... dónde saco la letra E? O puedo poner cualquier cosa. Vos podés poner cualquier base, si los exponentes son iguales, esas bases elevadas a ese exponente tienen que ser iguales. Ah, bien, gracias. Yo lo que hago es que esta igualdad la traslado a que sean exponentes de una base, logaritmo neperiano con e a la x se anulan y queda x nada más. Y e elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Y de ahí despejo x. Esto es muy común, porque el logaritmo neperiano es la función inversa de e a la x. Entonces se anulan entre sí. Por eso, si son iguales los exponentes, y si las bases son iguales y los exponentes están aplicados a esas bases, también tiene que haber una igualdad. Ese es el artificio que uso para despejar X. ¿Se entendió? Profe. Muy bien. Sigamos entonces. En el cuarto punto que de estudio, tengo que hacer asíntotas. Bueno, en este caso yo tengo tablas, ¿verdad? Entonces, estoy buscando dónde lo hice para copiar la tabla. Era... Aquí está, aquí lo tengo. Para las asíntotas lo que tengo que tener, como el dominio termina en un cero que no lo contiene, puede haber, en el estudio de asíntotas verticales, tengo que estudiar qué pasa en x igual a 0. Solamente puedo acceder por la parte de los mayores de 0. Entonces yo hago una tabla xy con los mayores que 0. 0,5 y me voy aproximando a 0. Agarro la calculadora o lo hago en una tabla Excel y me dan los siguientes valores.
Después veo qué pasa cuando x tiende a más infinito. A menos infinito, según lo que dice el dominio, no accedo. Entonces veo qué pasa con 10, con 100, con 1000 y con 10.000. Lo hago en una tabla y me da. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? De que cuando x tiende a 0 por valores mayores, y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, y tiende a menos infinito. Entonces acá, f diverge. Quiere decir que no tiene una tendencia específica. En cambio acá, en x igual a 0, existe asíntota vertical. El punto 5 es la gráfica. Y en la gráfica esto va a salir así. Aquí está el punto P1 de intersección en x igual a 1, y igual a 0. Cuando x tiende a 0 por valores mayores, o sea, por acá, y se va a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, y se va a menos infinito. Esta curva condensa todo lo que fuimos encontrando. El dominio, todo. Falta saber ahora el 6, que es el rango. Rango de f es los reales. Porque los valores de i toma desde más infinito a menos infinito. En 7 vemos los intervalos de crecimiento. Tenemos un solo tramo que mantiene siempre la tendencia. Entonces, desde 0 a infinito, todo el dominio en un solo tramo, la función decrece. Y en 8 vemos la biunicidad. O sea, la característica de que la función pueda tener una inversa. Entonces, si nosotros hacemos el barrido con la recta horizontal, paralela al eje de las X, ustedes ven que solamente en cada instante corta a la curva roja en un solo punto. ¿Sí? Entonces quiere decir que f, así se contesta, la función f sí es biunívoca. Y ahí tenemos todo el estudio. Esta clase está siendo grabada, va a ser puesta en el aula, en el enlace que está en el aula, que es el canal de YouTube que tengo yo. Hay una lista que es de análisis matemático 1, y ahí va a estar, como todas las clases prácticas. Por si quieren ¿Cómo es el canal, verla de profe? nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo es el canal de usted? Así paso a ver los videos. Sí, yo les puedo pasar el enlace por el grupo de WhatsApp. Ah, bien, por favor, porque no estoy en el aula virtual, entonces no puedo ver las anteriores clases, los PDF y todo eso. Bien.
tiene que estar en el aula virtual, ¿sí? Si no, Sí, es por no el le va tema a de ir bien. la ampliación de cupo. Sí, sí, por la ampliación de cupo, es por eso. No me aceptan todavía, entonces no puedo acceder al material, así que estoy esperando. Perfecto. Tenés que hacerte ayudar con tus compañeros. Tus compañeros te pueden pasar el material en PDF sin necesidad que vos entres al aula virtual. Y el enlace lo vamos a encontrar en el WhatsApp, así que, o si no, entras, buscas en YouTube Dante Fernández y ahí vas a encontrar mi canal, vas a encontrar la lista de análisis matemático 1. Bien, O profe, sea, gracias. vos no tenés que dejarte voltear con los inconvenientes, al contrario, tenés que desarrollar estrategias. Lo que vos me estás diciendo ya no es un pretexto, ya no te sirve como argumento, porque hay miles de No, maneras de hacerlo. no, por eso le pedí al canal, para poder acceder a ver las otras clases y no me atrase, digamos. Por eso quería preguntarle sobre el canal de YouTube. Perfecto. Bien. Así es entonces como ha pasado el trabajo, el ejercicio 4B. El otro ejercicio que vamos a ver es el, ¿Podríamos verlo con valor absoluto? por supuesto, eso es todo fácil, ¿eh? El tema es seguir el método. Creo que no El, hemos visto el 3. Sí hemos visto el 3, ¿no es cierto? Hemos visto el 3. Ah, no, pero lo hemos visto así nomás. Vamos a ver el 3. C. Ahí tiene valor absoluto. Esto es igual a x cuadrado menos 4. Esto es definición de valor absoluto, ¿sí? Eso hace que la función se abra en dos ramas. Y cada rama aquí cuando es mayor que 0, nos queda valor absoluto de x mayor o igual que 2, y entonces nos queda equivalente a menos infinito, menos 2, unido con 2 infinito. Y el de abajo nos queda valor absoluto menor que 2, y eso es equivalente a menos 2, 2. ¿Está bien? Entonces tenemos las ramas algebraicas, ya sin valor absoluto, con su respectivo dominio. Estoy buscándola. Bien, acá la tengo. Lo primero que sacamos es el dominio. El dominio es la suma o la unión de los intervalos de dominio acá, o sea, que es los reales. ¿Se entiende, verdad? sí. Sí, profe. Porque unimos los dominios parciales de cada rama y ahí nos da los reales. Entonces, en todos los reales vos tenés la función definida. En 2 es la intersección con los ejes y lo trabajamos. La intersección con el eje X. Tienen que indicar siempre qué es lo que están haciendo, así que hay que poner esto. Igual a valor absoluto de x cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué hacen? Ponen 0 igual y si es igual a 0, quiere decir que pueden reemplazar esto así, ¿no es cierto? Y entonces queda x cuadrado igual a 4, valor absoluto de x igual a 2, y entonces x1 igual a menos 2 y x2 igual a 2 positivo.
¿Estos valores pertenecen al dominio de esta rama? Sí, porque es la primera rama. La primera rama es la que contiene el 0. Igualo el valor absoluto a 0. Entonces, todo lo de adentro tiene que ser 0. Entonces puedo reemplazar el 0 por la misma expresión sin las barras de valor absoluto, como puse acá. Y entonces despejo X y me da estos dos valores. ¿Y estos dos valores pertenecen al intervalo de dominio? Sí, porque es justamente los extremos, 2 y menos 2. Entonces estas son expresiones válidas. Y entonces los puntos es P1 es menos 2, 0, y P2 es 2, 0. Esos son los puntos en que corta al eje de las X. La intersección con el eje de las Y entonces I igual a 4. El punto 3 es 0 para X, I igual a 4. Está fácil, ¿no es cierto? Sí. También lo podemos ver cuando reemplazamos. Si X es igual a 0, estamos en este lugar del dominio. O sea que reemplazamos lo de valor absoluto por la situación negada. Eso lo voy a hacer de otro color para que vean que es una alternativa. Entonces pongo I igual a menos X cuadrado menos 4 igual a menos 0 al cuadrado más 4. Y entonces esto es igual a 4. Es una consulta, profe. Sí, Suponiendo que, bueno, obviamente en el primero de los casos usted hizo I igual a 0 y reemplazó en la rama superior, ¿verdad? sí. Suponiendo que el resultado me sale 1, ¿eso qué querría decir o no quiere decir nada? Que O X sea, sea igual a 1 significa que el corte por el eje de las X es en X igual a 1 y igual a 0. claro, bueno, no, pero yo me refiero a que ya no va a estar en el dominio de la rama superior, estaría en el dominio. Significa que no es un corte válido. Ah, bien, entonces eso se consideraría como que no tiene intersección con el eje en ese lugar. Exacto. Bien, gracias, profe. En el ejercicio anterior, nosotros teníamos una cosa así. Teníamos una recta así y otra recta así. Donde una tenía un punto lleno y la otra un punto vacío. Si yo intersecto el eje de las Y con esta rama, me va a dar acá. Pero el dominio de validez es este. Entonces eso no tiene validez. La única intersección al eje Y es esta recta. Ah, bien, entendí ahora. Bien, gracias, profe. ¿Por qué? Porque además está en el dominio de ese tramo. Ahí se lo ve clarito. Claro, claro. Gracias. De nada. Por eso hay que ser muy preciso con el tema de los dominios y todo eso. Como tercer punto vamos a analizar la simetría. Vamos a cambiar la lapicera. Entonces construimos f de menos x y se reemplaza x por menos x. Y esto es lo mismo. Y entonces es igual a la función f de x. Si se dan esas dos condiciones, esta igual a esta, significa que f es par. Significa que es simétrica respecto del eje de las y. Todo lo que dibujemos a la derecha se va a ver espejado en la izquierda y viceversa. Entonces nos reduce el estudio a la mitad. Bueno, 4 asíntotas. ¿En dónde tenemos que ver asíntota?
solamente asíntotas verticales en el tramo de la rama 2 en x igual a menos 2 y x igual a 2. El i me salió feo. Vamos a... El i lógico es un sombrerito. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que hacer esos dos estudios. Pero solamente con la rama 2, la que va al medio, la que va entre menos 2 y 2. Porque ahí el menos 2 y el 2 no están contenidos. Podría haber en esa rama asíntotas. Puede ser que sea una cosa así. Aquí estén menos 2 y 2. Acá está el eje de las i. Este es menos 2 y esto es 2. Y las otras ramas tengan una cosa así, ¿no es cierto? Y pese a ser asíntotas verticales, hay ramas que contienen valores, puntos en los valores x igual a menos 2 y x igual a 2, pero hay ramas que no y tienen asíntotas. ¿Sí? Eso sería un caso particular, pero que sí se da. O sea, en ese caso sí tendría asíntotas o no. Y no sé, todavía no hemos visto el análisis de la tabla. Claro, no, dando el ejemplo que usted acaba de dar. No, el ejemplo que yo di es que existe la posibilidad. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Claro, bueno, por eso le digo en su ejemplo, supongamos que, Sí, en mi ejemplo hay asíntotas verticales. o sea, se lo toma por más que f de x tenga el valor. Exacto. Bien, gracias. Porque para la otra rama sí es una asíntota. Bueno, entonces tomamos solamente la rama del medio. O sea, y igual a menos x cuadrado menos 4. Solamente ahí. Y los valores de x que tomamos son alrededor, no alrededor, o sea, como en la recta numérica, esto es 0, esto es menos 2 y esto es 2, y solamente el dominio es así, nosotros a menos 2 solamente nos podemos aproximar por valores mayores y a 2 por valores menores, para que estemos dentro de esa rama. Entonces vamos a poner valores para menos 2, alrededor de menos 2, pero solamente del lado derecho. Entonces es menos 1,5, menos 1,9, menos 1,99, menos 1,999. Estamos cada vez más cerca de 2, pero no llegamos a 2. A menos 2, perdón. Y los valores que me saca la calculadora es 1,75, 0,39, 0,039 y 0,0039. Y para 2 positivo tenemos 1,5, 1,9, nos aproximamos desde los valores menores. 1,99, 1,999. Y los valores son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Acá cuando x tiende a menos 2 por valores mayores y tiende a 0 por valores mayores. Y acá cuando x tiende a 2 por valores menores y tiende a 0 por valores mayores. Fíjense que no hay infinito ahí. Entonces, ¿qué hay acá? Un punto vacío. ¿En dónde? En menos 2, 0. Y acá también, punto vacío en 2, 0. ¿Se acuerdan todas las posibilidades que había en el análisis de asíntota? Era cuando x tiende a una variable y tiende a más menos infinito. Y entonces eso es asíntota vertical. Cuando x tiende a más menos infinito y tiende a una constante,
es asíntota horizontal. Cuando ambas variables tienden a infinito, ya sea más o menos infinito, diverge. Y cuando las dos tienden a valores fijos, hay un punto vacío. Esas son las 4 posibilidades. En este caso, caímos en punto vacío. Pero a su vez ese punto vacío después va a ser rellenado por las otras ramas. A partir de ahora hacemos la gráfica. A ver, la vamos a hacer más prolijita. Entonces, así da, es como si esta parte de la parábola fue rebatida hacia arriba a causa del valor absoluto, que hace que los i no puedan ser negativos, sino que tengan el mismo valor, pero positivo. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Después tenemos que el rango, vamos a cambiar la tinta, el rango de f es igual a 0 infinito. Un detalle que me estoy olvidando es que para la rama central hay un punto vacío, pero para las ramas laterales, fíjense que lo tiene incluido al -2 y al 2, rellena el punto vacío. Y ese es el punto donde intersecta el eje de las X. Entonces, este es el punto P2. Este es el punto P1. Y aquí arriba en el eje de las Y, el punto P3. Vamos al 7. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Sectorizamos el dominio. Y entonces, para la primera rama viniendo desde la izquierda, la función decrece. La segunda crece, la tercera decrece y la última crece. No voy a poner, pero está todo ahí. ¿Es biunívoca? ¿Cómo? Válido en el caso de un parcial, profe, eso, simplemente mirar la gráfica y decir si es creciente o decreciente o Sí, hacemos el análisis. es que ese es el análisis por ahora. El análisis analítico que va a haber en el primer parcial es que ustedes van a tener una herramienta analítica. Hoy estamos viendo el concepto a través de la gráfica. Bien, Pero gracias. después hay un análisis analítico que tiene que ver con la derivada. Si la derivada es positiva en toda la rama, es una rama creciente. Claro, pero yo digo haciéndolo por definición, que o sea, dictando 2 puntos pertenecientes al intervalo y que uno de los puntos sea mayor o menor que el otro, dependiendo de si es creciente o decreciente. Correcto, eso es una herramienta. Pero lo vamos a ver básicamente con el signo de la derivada. Bueno, hacemos correr la recta horizontal y vemos que la función no es biunívoca. Entonces, la conclusión en 8 va a ser f no es biunívoca. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio 3C.
hemos cumplimentado todas las partes de la consigna. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo no le tengo miedo al valor absoluto, porque lo primero que hago es sacarlo al valor absoluto y dejar las dos ramas que lo representan con sus respectivos dominios. Y hago el análisis de las dos ramas por separado. Esa es la manera de trabajar con valor absoluto. ¿Se entendió? Vamos Sí. a lo siguiente. Vamos a ver el ejercicio 5. El enunciado del ejercicio 5. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 40 minutos. El ejercicio 5, si ustedes miran el enunciado, es gráfico. Voy a hacer solamente el A. En el A hay una cosa que ustedes conocen, pero es valor absoluto. Esta función, así como una cosa de cultura general, es valor absoluto de x menos 1. Y esto es 1. Acá en la cartilla no dice. A propósito no dice. Porque hace 4 preguntas. F es creciente ¿dónde? Y tienen que poner el intervalo de dominio. 1 es infinito. 1 infinito. El vértice no lo toma porque el vértice no es ni creciente ni decreciente. F es decreciente ¿dónde? De menos infinito a 1. Perfecto. También sin tomarlo a 1 por la misma razón. F es biunívoca. No, no es. No, por la recta vertical, ¿sí? Si nosotros ponemos la recta y la hacemos viajar a lo largo del eje Y, vemos que siempre toca 2 puntos y después nada. Pero estas dos ramas no son biunívocas. Y la última pregunta es por el dominio de la función restringida. Dice dominio de F asterisco. Con F asterisco nosotros ponemos la reducción del dominio de tal manera que quede una sola rama que sí sea biunívoca. ¿Cuál les parece que podría ser? La parte creciente, positiva. Entonces tenemos que poner, ahí el 1 sí puede estar incluido, o no, no mueve la aguja. Si nosotros restringimos el dominio, y entonces le llamamos a esta parte nada más, y le hacemos desaparecer la otra, esa rama sola sí es biunívoca, y puede tener inversa. ¿Se entiende? También podríamos Más o haber menos. hecho al revés. Disculpe, ¿por qué Sí, restringiremos el dominio? para que No me quedó tenga claro. inversa. Podríamos haber elegido la otra parte. Y entonces el dominio de la parte roja sería menos infinito 1. Y entonces esa rama sola también es biunívoca. O sea, si la separamos a las dos ramas, cada una por separado es una función biunívoca. Entonces, ¿qué se hace matemáticamente? Matemáticamente yo tengo que la función la separo en dos ramas. Ah, perdón, no es 0 acá, sino
1. Entonces tomo una rama o la otra rama. Y entonces cada una de las ramas por separado, por ejemplo, tomo esta rama negativa. Y vale en el dominio menos infinito 1. Esa sí tiene función inversa, porque es biunívoca. ¿Se entiende? Parece que no. Profe, Sí, o sea que da igual qué rama elijamos siempre y cuando nos quede biunívoca. exacto. Exacto. Bien, gracias. Por ejemplo, en el C, perdón, bueno, en el A es que nosotros tenemos que analizar y responder las 4 preguntas. Ahí ya están respondidas. Después dice, si admite inversa, bosqueje la gráfica de la inversa. En este caso, yo voy a poner una recta que es la primera bisectriz que pasa por el origen y divide al primer cuadrante y al tercer cuadrante por la mitad, a 45 grados. Ese sería el espejo porque las características de una inversa es que tiene es simétrica respecto de la primera bisectriz. Esta verde sería la inversa. Y tocaría en el punto i igual a 1. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se hace la inversa? Esta sería la función inversa que corresponde a la rama roja en este caso. Si hubiera sido el caso anterior, que hubiéramos elegido la otra rama, esto se vería de esta manera. Si hubiéramos elegido solamente la rama positiva, y la primera bisectriz es paralela, entonces la rama de la inversa es el espejo, y entonces hubiera sido así. Entonces, acá es 1 y acá es 1. Esto es y, esto es x, esto es 0. Esta curva es x igual a y, igual que acá, x igual a y. Y fíjense, en rojo está la función restringida y en verde está la función inversa. Y están espejadas respecto de la línea azul, que es la primera bisectriz. Esa es la característica gráfica de la función inversa. Matemáticamente, ¿cómo se maneja? Si yo acá, donde elegí la rama negativa, o sea, acá, matemáticamente, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo y igual a x menos 1, perdón, en la rama, ya directamente tomo la rama negativa. Menos x más 1. ¿Sí? Es la rama esta. Entonces ahora despejo x en función de y. Y hago transposición de variables. A lo que era x lo llamo y, a lo que era y lo llamo x. Entonces, f a la menos 1 de x igual a y es igual a menos x más 1. Pero
En esta, en la original, el dominio era igual a menos infinito 1. Y el rango es igual a, estamos hablando de la roja, ¿no? A 0 infinito. Y acá en la función inversa, el dominio de la función inversa es igual a 0 infinito, que es la azul, perdón, la verde. Los valores que toma de x son desde x igual a 0 hasta x igual a infinito. Y el rango es menos infinito 1. Cambian el dominio con el rango, cambian entre la función y la función inversa. Y lo mismo pasa si elegimos la otra rama. O sea, y va a ser igual a x menos 1, despejamos x y nos queda y más 1, y entonces hacemos el cambio de variable y nos queda f a la menos 1 de x igual a y igual a x más 1, y la función f a menos 1 es la verde, x más 1, donde el dominio de f restringida es igual a la roja, es 1 infinito. Y el rango de la restringida, acá también va la restringida, el rango de la restringida es igual a, a 0 infinito. Y el dominio de la inversa tiene que ser igual a 0 infinito. Y el rango, al revés, de la restringida tiene que ser 1 infinito. Profe, ahí creo que el dominio sí lo toca en la primera, o sea, el 1 sí lo toca en el dominio de la primera. Bueno, si lo toca, entonces el rango también lo toca. ¿Sí? Claro, pero sería cerrado los intervalos, ¿verdad? ¿O no? Exacto, si lo toca, si vos definís que bien. lo toca, pones cerrado y acá también. Entonces tenés un punto acá relleno y acá también. Bueno, En el y acá tenés, enunciado, sí. el enunciado no nos dice la ecuación de la... No, no de nos la dice, yo estoy función. completando el estudio con, pero gráficamente ya tenés el criterio, Claro. que es trazar la primera bisectriz y hacer la inversa. Vamos a hacer rápidamente esto. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Bueno, listo. Vamos a hacer la otra curva. La curva que está dibujada acá, corta en 1. Si yo trazo la primera bisectriz, primero y principal, ¿qué pasa con esta curva? ¿Es biunívoca o no? Sí. Entonces yo no necesito restringir el dominio. F de X es igual a F restringida. ¿Cómo es el dominio de F? Todos los reales. No, 0 infinito, los valores de 0 X. infinito. Sí, sí. Y el rango, ahí sí es todo lo Es real. todo lo real. Bien. ¿Profe? Sí. Entonces yo las que tenga que no son biunívocas, las tengo que restringir el dominio. Exacto. Y tomar una rama que sí sea biunívoca. Y a esa rama únicamente le sacás la inversa. Si no es biunívoca, no le podés sacar la inversa. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Profe, Sí. y en la función inversa de coseno,
¿tomaríamos solo un periodo o medio periodo? Solamente un periodo. Para, No, medio periodo. Medio periodo. bueno, profe, gracias. Bueno, aquí tenemos la función roja y la función verde, que es la función inversa, espejada sobre la primera bisectriz. ¿Sí? Ahora yo le puedo poner ecuación a esto. ¿Y la verde cómo sería la inversa? El rango sería el dominio, ¿verdad? De esa función. Exacto. El rango sería el dominio de la función original. Y al revés, y viceversa. Ahora veamos el tema de la función senoidal, que está de ejemplo. Vamos a tratar de... Es coseno. Entonces vamos a ver qué tal nos va con el dibujo. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces tenemos valores que son así. Esto es i, esto es 1, acá es menos 1, acá es pi sobre 2, esto es pi, 3pi sobre 2, y acá es 2pi. Y acá es menos pi sobre 2, y esto es menos pi. ¿Cuál es el valor que vamos a tomar? Restringiendo el dominio. Las ramas que son biunívocas son desde menos pi hasta 0. De 0 a pi. Y de pi a 2pi. ¿Está bien? Podemos tomar cualquiera de las tres. ¿Cuál toma la calculadora que hace la inversa, el arco coseno? Toma esta. Un semiciclo de 0 a pi para el coseno. La función original es coseno de x. Y la función restringida, aquí el dominio de f es los reales. Y la función restringida sigue siendo coseno de x, pero el dominio va a ser restringido entre 0 y pi. ¿Se entendió? Entonces, ahora trazamos la recta bueno. ¿Cuánto vale pi? Pi es lo mismo que 3.14. 3,14. Y entonces acá más o menos puede estar pi en el lado de las i. Entonces yo quiero que ustedes vean, y el 1 va a estar por acá. Entonces la gráfica, esto está desproporcionado, pero si hacemos la proporción con la función inversa, esto va a ser más o menos así. Donde esto va a ser pi. Acá se cortan, justo en la primera bisectriz, se cortan la inversa con la función original, y aquí tiene que ser 1. ¿Sí? Y queda espejado solamente el tramo este.
El resto no queda despejado. ¿Se entiende? Tiene la misma forma, pero como si la hubieran dado vuelta, la hubieran plegado a través de la recta azul. La recta azul, que es la primera bisectriz, tiene ecuación y igual a x. Y entonces ahora, la función inversa es arco coseno de x. Y su dominio es igual que el rango de la anterior, que es entre menos 1 y 1. El rango de la anterior era y el rango de la función inversa es igual a 0pi. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver el ejercicio 6. A ver cómo andamos de horario. Uy, mal andamos de horario. Nos quedan más o menos 20 minutos, sí lo vamos a poder ver. Pero antes tenemos que ver la asistencia. Así que voy a pasarles la clave de la asistencia. Como siempre, ustedes me dirán si funciona inmediatamente. Ahí está la clave en el chat del aula virtual, del Zoom. Bueno, veo que han mejorado bastante las fotos de, del perfil. Benjamín Rodríguez podría mejorarlo un poquito más. Bernabé Díaz Alvillos tiene que poner el apellido primero y después el nombre, igual que Máximo Collazo. Julián Colotti lo mismo, Federico Sustaita también, Lucas del Prado también. Primero el apellido, después el nombre. Corrijan, Lucas Chipo también. Corrijan los perfiles. Tomás Caínzo también, y tiene que cambiar la foto. Santiago Grosso ¿Qué tiene quiere que que ponga cambiar. una de mi cara así de frente, profe? Exacto, una foto de perfil. Cualquier Bueno, duda, tenés que leer las reglas de juego que hay en el aula virtual o tenés que preguntar a la SAE cómo es el tema del perfil. El perfil lo tenés que armar en tu mail institucional y cuando entras al Zoom con tu mail institucional, armás una cuenta que hereda, armás una cuenta en el Zoom que hereda el perfil del mail institucional. Entonces ahí ya cuando vos apareces acá, aparece con todas las características que has anotado en el perfil del mail. claro. Benjamín Rodríguez también cambia el nombre y la foto. Iván Rodrigo Díaz Orellana, cambie el nombre. Por favor, acomoden eso porque yo en cualquier momento recibo la orden que los que no tienen el perfil en condiciones no los puedo hacer entrar en el aula. Y se van a quedar sin clase. Bien. Sigamos entonces. ¿Ya anduvo bien la contraseña? Profe, a mí Sí, no me profe. sale para poner la contraseña ¿Cómo? ni la asistencia. ¿Qué pasó? No No me sale para poner la asistencia. Y bueno, tenés que arreglar Ya eso no en la del link. SAE. Tenés que ir a la SAE a preguntar por qué no aparece en el listado de la comisión. Y tenés que tramitar Bueno, eso para que te salga, ¿sí? Lo antes posible. No se duerman porque después ya es tarde. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo presenté la nota de ampliación de cupo y ya me inscribieron en el CISACAT. ¿Quién me podría matricular en el aula? El ¿O me pueden profesor pasar? Saavedra. Cuando tengan clase mañana con el profesor Saavedra, díganle que ya arreglaron y que tiene que matricular.
y él lo puede hacer. Yo no puedo matricularlos en esta materia. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos entonces trabajando con estas funciones. Esto se llama función inversa el tema. Ahora vamos a ver el ejercicio 6. En el ejercicio 6 tenemos un estudio ya analítico de cómo se hace para trabajar con inversa. Función inversa. Entonces, primero, vamos a hacer el ejercicio B. O sea, vamos a hacer la función B, que se llama no f, sino g de x. Que es una parábola que ya la conocemos. Esta ya la hemos trabajado en el análisis. Ya todas estas funciones ya la hemos hecho, ya la conocemos. Entonces podemos remitirnos a los estudios que hemos hecho antes. Entonces, esta parábola hay que hacer el punto A. El punto A es, ¿admite inversa? Admite inversa significa lo mismo. La pregunta, ¿admite inversa? Es como preguntar si es biunívoca. Y nosotros tenemos esta función, la vemos en nuestros apuntes, si ya hemos hecho el práctico, y es una función así. Acá corta en 2 en el origen, y esto es menos 3, y esto es 1. Así era la función. Y entonces la pregunta sigue en pie, pero yo quiero que la respondan ustedes. ¿Es biunívoca o no? No. 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 Segunda pregunta. B. Si no admite inversa, tiene que restringir el dominio para que admita inversa. ¿Cómo lo restringimos? De 1 a infinito, por ejemplo. ¿De cuánto? ¿De 1 a infinito? Sí. ¿Así? Dijo una de sus ramas. Sí, perfecto. Estamos eligiendo a la derecha. Entonces ahora la función nos va a quedar así. Desde el vértice, así. Esta va a ser la función restringida. Vamos a dibujar la función x igual a y. Está buena, ¿no? Me ha salido bien derechita. Entonces, la tercera pregunta es, defina la función inversa. ¿Cómo la defino? ¿La defino o la dibujo? ¿Qué dicen ustedes? Si la dibujo, empiezo por acá, hacia así, y simétrica respecto de la primera bisectriz. O hago lo siguiente, x igual a y al cuadrado. Sí. ¿No tendría que irse abriendo para arriba, la inversa?
Sí, no está muy proporcionada. Tendría que ser más abajo este punto. Ahí. Lo importante es que se corta acá. Así. Más o menos. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿qué hago? Despejo, cambio las variables entre sí. A lo que era y le llamo x y a lo que era x le llamo y despejo y. ¿Cómo despejo y? Y tengo que completar cuadrados. A ver, ¿así era? Estoy dudando. Sí. Sí, está bien. Y menos 3 al cuadrado. Y menos 9. Entonces nos queda x más 9 igual a y menos 3 al cuadrado. Entonces ahora nos queda, saco raíz cuadrada a ambos miembros, me queda y menos 3 igual a más menos raíz cuadrada de x más 9. Entonces, si despejo y es igual a 3 más menos raíz de x más 9. ¿Cuál rama usamos? Usamos la rama positiva. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Tengo mis dudas. Me parece que no es esa la curva. ¿Ven? Estoy revisando mis apuntes. Bien, no es esa la curva. O sea que el gráfico no se corresponde. Vamos a borrar el gráfico y hacerlo de nuevo. El gráfico que estoy dibujando es una función parecida, que es 3x cuadrado menos 6x. Por eso no me daba. Entonces, ¿cuál es cómo lo podemos ver? Lo que puedo hacer es levantar el GeoGebra. Profe, el vértice está en 3 menos 9. ¿Cómo? El vértice está en 3 menos 9. Es probable. Aguárdame un momento. Entonces vamos a compartir el GeoGebra y lo vamos a poner f de x. Uy, esto está en mayúscula. Tiene que ser en minúscula. Igual a x al cuadrado menos 6x. Así es como vos dices, en 3 menos 9. Entonces, yo voy a restringir el dominio acá
voy a poner coma, x mayor o igual que 3. Y ahí tengo la rama positiva de esta parábola. Entonces ahora voy a sacar la función inversa. La voy a llamar g de x igual a inversa. Ustedes están viendo lo que yo escribo, ¿no es cierto? Y de función pongo la f. ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Porque en parcial no vamos a poder usar GeoGebra. Bueno, esto es para que ustedes vean cómo sale nada más. No me permite, no sé por qué razón. Vamos a borrar. Pongamos g de x igual a 3 más la raíz cuadrada de x más 9 era, ¿no es cierto? Ahí está. Podemos poner y igual a x, la ponemos en líneas de trazos y color azul, para que vean que es la color azul y línea de trazos finita. La función esta la vamos a dejar en rojo esta va a ser la roja, que es la función original, y la vamos a poner gruesa, y esta la vamos a poner en color verde, para que tenga una coherencia con lo que venimos haciendo gráficamente. Ahí está. ¿De dónde saqué la ecuación? Y es lo que habíamos hecho cuando completamos cuadrado y despejamos y en función de x. ¿Sí? Usé el signo más, porque si uso el signo menos me da la curva de abajo, la parte de la parábola de abajo, la que va así. 3 menos la raíz cuadrada me va a dar esto, que va a ser la inversa de esta rama, de la negativa. Hemos restringido el dominio y entonces a esta rama roja se le corresponde la rama verde. Si nosotros le ponemos nombre a esto, va a ser así. Esta va a ser la función inversa y esta va a ser la función restringida. ¿Se entiende? Basta con que digan si entienden o no. Pueden decir que no Profe. entienden. Profe, sentido. Bien. Matemáticamente hemos logrado obtener esto y es lo que corresponde. Cuando uno lo grafica, verificas que gráficamente es simétrica respecto de la primera bisectriz. Así que, todo bien. Vamos a ver cómo queda acá. Entonces usamos, decíamos, solamente el signo positivo para que nos dé la rama de arriba. Y esta es la función inversa. ¿Y cuáles son el dominio y el rango? Bueno, yo voy a dibujar la roja así. Entonces esto era menos 9, esto era 6 y acá era 3. Entonces el vértice está en 3 menos 9. Esa rama
sigue creciendo así. Tenemos la primera bisectriz. Y la inversa, tenemos que está en menos 9,3 el vértice, y de ahí hace la curva así, corta acá, y aquí pasa en 6, y esto es 3, y esto es menos 9. Todos los datos al revés, ¿sí? Entonces esta es f a la menos 1, y esta roja es f restringida. Fíjense el dominio de la función restringida. Es 3 infinito. Y el rango de la función restringida es menos 9 infinito. En la función a la menos 1, la inversa, el dominio es menos 9 infinito. Y el rango es justo al revés que la restringida. 3 infinito. Y acá tiene que ser corchete, ¿sí? Bueno, si lo ven, a todo esto, todas las funciones van a aprender todo lo que tienen que aprender de inversa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que no. Bien. Bueno, esto ahora es mucha información, capaz que no la entienden bien, pero viendo el video y haciendo todos los ejercicios, van a entender o pueden llegar a surgir dudas que la evacuaremos por el grupo de WhatsApp. Bueno, saludos a todos. Espero que hayan disfrutado la clase y hayan aprendido muchas cosas. No se olviden de armar bien su perfil y nos vemos el próximo martes. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.